Hay una sección, como todas las de Milenio, que viene y va, y que contrasta con el aspecto más o menos científico, puede que hasta frío de laboratorio. Nos metemos ahora un poco en el calor casi de hoguera, ¿verdad? Idóneo para estas noches de frío polar que estamos viviendo en nuestro país. Basado en hechos reales, ya lo sabéis. Películas que al final se quedaron hasta cortas, porque la realidad que escondían detrás del celuloide era mucho más fuerte, más terrorífica en este caso. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por cierto, felicidades por esa sección de hemeroteca, en ikerjimenez.com, esa sección que es una maravilla para los amantes de los añejos misterios. Arqueología pura. Y de la que estamos especialmente orgullosos, además, porque hemos disfrutado rescatando esos legajos, esos papeles, y bueno, que ponemos a la disposición de todos los oyentes y de todos los que quieran acercarse a ese mundo tan apasionante que es la hemeroteca. Bueno, hemeroteca también tiene un poco, porque hay que expurgar material. Nos vamos a 1974, cuando se inician los fenómenos reales, pero podemos escuchar un fragmento de una película que es del año 91, ¿no, Javi? Eso es del año 91. En España pasó muy desapercibida porque el caso en sí, el caso que relataba, también pasó muy desapercibido porque fue eclipsado por el gran gigante del horror que fue Amityville, ¿no? Una serie de casos de casas encantadas de esa época no han salido a la luz especialmente precisamente por eso. Si quieres, vamos a escuchar ese corte, que son las primeras palabras con las que empieza esta película y que son toda una declaración de intenciones. Escuchamos. Esta película está basada en las experiencias reales de Jack y Janet Smurr y su familia. A pesar de que los sucesos sobrenaturales están rodeados de controversia, la terrible experiencia de esta familia fue considerada como real y fue recogida por diferentes medios. Las escenas que siguen están basadas en el libro Apariciones, la pesadilla de una familia, en entrevistas mantenidas con los personajes reales y artículos periodísticos. Bueno, vaya introducción, vaya voz, vaya sensación. Estamos todos en la sala de proyección y, por supuesto, Javier Pérez Campos con el viejo celuloide, nada digital, metiéndolo en el proyector y contándonos una historia que empieza con una casa muy vieja, ¿verdad? Así es, la historia en realidad empieza en 1972, cuando la familia Smurr es víctima, junto a otros miles de personas, de un terrible huracán que asoló el pequeño pueblo estadounidense de Wilkes-Barre. Y a partir de ahí se produce, Iker, una serie de casualidades concadenadas que acaban llevando a esta familia Smurr a vivir en una de esas casas del horror, una de esas casas en las que nadie querríamos acabar viviendo. Porque, bueno, se habían quedado sin casa y tras 2 años ahorrando pueden marcharse finalmente a West Pittston, a una pequeña casa, una casa humilde, una casa muy sencilla, un dúplex, con un sótano, con la fachada de madera blanca, con un porche, con un pequeño jardín, y una vez trasladados allí pasan a vivir también con los padres de Jack Smurr, el padre de familia. Empiezan a vivir una serie de fenómenos que en un principio ellos toman como algo anecdótico y que prácticamente no tienen ninguna importancia. Desde el principio, Javi, desde la instalación en esa casa de 1882, empiezan los fenómenos de una... es curioso esto, porque es una familia... Este caso está ensombrecido, como dices, por la fuerza de Amityville, que es un caso difícil de superar, pero esta familia también va a ir con un estrés postraumático, ¿no? Tienen que ir después de haber sido arrancados de su vivienda por un huracán. Así es, y habían quedado en una pobreza bastante importante, y empiezan a vivir esos fenómenos, curiosamente, una vez que ya se han acomodado en la casa, cuando han terminado la mudanza. Empiezan de alguna forma, los televisores se encienden completamente solos, algunos aparatos y algunos electrodomésticos funcionan sin estar conectados a la corriente. Empiezan a aparecer unas extrañas manchas de una sustancia que parece sangre y que se expande por el suelo y por las alfombras de la casa, y empiezan a aparecer también, Iker, grandes arañazos provocados por enormes garras invisibles prácticamente en todas las puertas de la casa y en algunas paredes también. Ojo, Javi, me acabas de decir manchas de algo viscoso y garras en la pared. Así es, recuerda por ejemplo a casos como el de Roy Mannheim, ¿no? Y a otro que te voy a decir yo, que te va a poner los pelos de punta y que va a poner los pelos de punta a toda la audiencia. ¿Sabes lo que ocurre en el caso de Vallecas? El caso de Vallecas de 1991, el famoso expediente Vallecas, la policía constata 2 cosas. Una sustancia viscosa que el informe policial pone, parecen babas oscuras que caen de repente de la nada,
y los siguientes son unos zarpazos en la pared, en un póster y que giran un crucifijo en el famoso informe después de la muerte de una niña, o el más famoso quizá caso poltergeist español. Es curioso, Javi, porque has dicho los dos fenómenos que yo nunca he vuelto a escuchar juntos en otra familia con una niña y con problemas. Y fíjate, Iker, otro curioso fenómeno que aparecía también en ese expediente Vallecas y que también aparece aquí. Recuerdo, por ejemplo, cómo la madre de Estefanía Gutiérrez no escuchaba esa voz que salía del baño y que parecía que la llamaba. Sí. Pues aquí, en este caso, también la protagonista, Janet Smurl, la madre de esta familia, había escuchado esa extraña voz que surgía de la nada y que la llamaba por su nombre. Las cosas empezaron cuando Janet estaba en el sótano haciendo la colada y escuchó a alguien que la llamaba Janet, Janet. Y ella pensó, parece la voz de mi madre, así que contestó, dime mamá, ¿qué quieres? Pero su madre no estaba allí y entonces empezó a escuchar extraños sonidos desde diferentes puntos del sótano. Bueno, ahora mismo, compañero Javier Pérez Campos, estoy muy sorprendido porque esa fenomenología precisamente dio lugar a muchas sospechas por parte incluso de investigadores que, como en todo, también tienen su particular librillo, aunque sea en la parapsicología, que no hay cosa que tenga más contraste, ¿no? Ortodoxia y normas con una cosa como lo inexplicable. Pero les extrañaba a todos lo que contaba el informe policial de Vallecas. La muerte de una niña después de hacer la ouija y una serie de problemas, una psicosis colectiva en una familia que acaba durmiendo en el salón porque ven unas sombras. Las sombras se definen como de unos 2 metros, altas, delgadas, varias diferentes. La voz en el baño. En fin, el caso que todos los oyentes de Milenio conocen seguro. Pero lo extraño es que en el informe, repito, aparecen una especie de zarpa con 3 dedos o 3 garras que rasga la pared de arriba abajo y rasga un póster. Y luego, en 2 puntos concretos, uno en una mesilla y otro junto a una fotografía, la única foto de la niña, antes de quemarse, una sustancia que la policía identifica como babas y que ven caer del aire. O sea, no es que nadie precipite esa sustancia. Nunca había vuelto a escuchar estos elementos concretos, tan fuera de lo cotidiano, incluso no paranormal, hasta que me lo acabas de contar tú, en este caso, que ocurre a miles de kilómetros. No deja de ser curioso. Así es. Y bueno, estábamos escuchando, Iker, a Ed Warren, uno de los investigadores que pasó varios días en la casa y que llevó a cabo esa investigación exhaustiva que publicó posteriormente. Y de hecho hay también una cosa que empieza a ocurrir y que también tiene mucho que ver con otros casos similares, y es que estos fenómenos empiezan a cambiar las vidas por completo de sus protagonistas. Empiezan a acarrearles graves problemas de salud, uno de los hijos a punto de morir incluso porque bueno, pues se agrava una de sus enfermedades, grandes averías en el suministro eléctrico, en las tuberías. Todo ello les hace tener que pues llevar a cabo una serie de arreglos cada mes que les acaban dejando en números rojos. Es decir, que además la tensión en la casa empieza a ser cada vez más cortante. Claro, y los nervios, me imagino, entre ellos, y la psicosis y la ansiedad compartida, exactamente igual que en el caso Vallecas. Eso es, y además aquí se produce algo también muy curioso, y es que el fenómeno al principio solo tiene lugar, estos fenómenos paranormales solo tienen lugar cuando Janet, la mujer, está completamente sola en casa y no puede haber nadie que demuestre lo que ella cuenta. Por ejemplo, una noche ella estaba a punto de dormirse cuando empieza a escuchar unos pasos por el pasillo de la casa que se acaban metiendo en el cuarto de baño. Ella, completamente convencida de que allí no podía haber nadie, se dirige rápidamente al baño, enciende la luz y descubre que efectivamente no hay absolutamente nadie. Y es en ese momento, delante de sus propias narices, cuando la cisterna se descarga completamente sola. ¿Qué demonios te ocurre? He oído voces. ¿Voces? Y también pisadas y portazos. ¿De quién? De nadie, nunca hay nadie. Nunca hay nadie cuando estás aquí, Jack. Solo vienen cuando estoy yo sola. ¿Quién viene? Dime, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que estoy loca, no es cierto? No he dicho eso. No, pero lo piensas. ¿No es así? Pues no lo estoy. Y si no me crees a mí, puedes preguntárselo a tu madre, que también lo ha oído. Jack, te digo que en esta casa pasa algo muy raro. Quiero irme de aquí ahora mismo. Quiero mudarme. Pues como estábamos escuchando, Iker, los fenómenos empiezan a crear grandes problemas en ese matrimonio que para la mayoría de las personas que lo conocían
era un matrimonio perfecto, y empiezan a salir esas rupturas, y además la mudanza que pedía Janet era completamente imposible porque se encontraban en números rojos, no podían hacer frente a una nueva hipoteca y finalmente tienen que quedarse allí. Lo que ellos no sabían es que el fenómeno iba a ir agravándose conforme iban pasando los días. De hecho, este fenómeno se vuelve completamente agresivo cuando pasan unos meses y, por ejemplo, una de las noches, las dos pequeñas gemelas Smurl que vivían, que compartían habitación, dormían en una litera, una noche notan cómo la puerta del dormitorio se abre, escuchan unos pasos de alguien que parece acercarse, notan esa respiración, un ambiente gélido y de repente sienten como una especie de mano invisible las agarra de los tobillos, las zarandea y las arrastra por toda la habitación, causándoles heridas del roce contra el suelo. La noticia llega a saltar a los medios porque además pues Janet Smurl asegura también que una noche es abusada sexualmente, como ocurre también con el caso de Carla Moran, y que dio lugar a la película El Ente. Ella aseguraba estar completamente dormida, cuando era despertada no podía moverse para nada y era cuando notaba ese gran ser, decía, encima de ella que intentaba violarla. Finalmente hay una especie de, digamos, polémica en los foros más relacionados con el misterio sobre si este caso llegó a saltar o no a los noticiarios más importantes de la época. Y nosotros, Iker, hemos conseguido documentos reales, prensa real de la época, agosto de 1986, titulares tan impresionantes como «Una familia de 8 miembros convive con el demonio». Pero, Javi, ahora veremos algunos de esos recortes, material real, y llevaban ya, por lo tanto, varios años sufriendo estas cuestiones que pueden tener que ver con la psicosis o la histeria colectiva desatada o algo más. Pero de verdad que cuando me quedo absolutamente sin palabras es al recordar, y es un caso que tengo muy presente porque yo estuve varias veces en esa casa y, bueno, en fin, no estaba uno muy cómodo. No por la familia, que es encantadora, sino, hombre, sabiendo lo que uno sabía que había ocurrido allí. Pero es que una de las habitaciones con literas, en Vallecas, año 91, repito, eran dos gemelas, que veían como una sombra, pues aparecía también, ¿no? En fin, las similitudes y sincronicidades inesperadas entre este caso norteamericano y el de Vallecas, bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego. Sí, es cuanto menos curioso y además ha surgido ahora mismo, no teníamos ni siquiera planeado hacer esta similitud, ¿no? Si no me equivoco, Javi, las dos niñas, que ya serán unas mujeres hechas y derechas, yo las pude entrevistar en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, Angelina y Querubina, y que veían cómo se aparecía una figura oscura, que la vieron reptar incluso. Claro, luego todo eso, ¿qué es? Aquí tenemos la fuerza de el informe de la Policía Nacional y lo que ellos cuentan, los 4 agentes de la Policía Nacional, pero todo ese fenómeno, sea por histeria, sea por un hecho detonante, sea por un trauma compartido, o sea porque están pasando cosas que algunos tildarían casi de diabólicas, por lo que aparece y por cómo va el increciendo, parecen calcos, Javier, parecen calcos. Y lo curioso, Iker, además es, como dices, esos kilómetros que hay entre un caso y otro no se conocían, porque este caso apenas es conocido en España. Por tanto, estas similitudes yo creo que dicen bastante, ¿no?, de la veracidad de estos casos. Aquí tengo, Iker, esa prensa de agosto del año 86 y he resaltado un texto que decía: la familia Smurl no creía en los demonios hasta que se mudaron y arreglaron su nueva casa. Allí aseguraron haber percibido olor a humo y carne podrida, haber escuchado gruñidos de cerdo, golpeteos de pezuñas, lamentos y gemidos que les helaban la sangre. Y continuaban diciendo: las puertas se abrían y cerraban de golpe, y las luces se apagaban y encendían, aparecían resplandores fantasmales, y el aparato de televisión llegó a desplazarse por la habitación completamente solo durante la noche. Habían sido agredidos, Javier, en esta especie de espiral que va asumiendo, ¿no? Hay que imaginarlo, en una especie de locura a toda la familia.
sospechan unos de otros, como ocurre casi siempre. Al final, unos y otros constatan los fenómenos, pero creo que hasta la mascota, hasta un perro bastante fiero, llegó a ser apaleado por algo. Sí, un pastor alemán llega a ser lanzado contra una de las paredes y golpeado con fuerza delante de Jack Smurl. Es curioso porque el caso, al principio, solo llevaba a cabo acciones violentas cuando Janet estaba en casa. Cuando pasan los años, empieza a manifestarse con virulencia delante de Jack, delante de los hijos e incluso delante de amigos que habían ido allí a la casa a ver qué estaba ocurriendo. Pues esto es una penitencia muy larga de esta familia, una penitencia larga. Hablamos del año 86 y los traslados ocurren en el 74. La casa es mucho más antigua y no sé si nos revelará algo o no, pero poco a poco toda la familia, para los psiquiatras tendrá una explicación, para los parapsicólogos tendrá otra, van siendo partícipes de fenómenos que siguen increciendo. ¿Y qué hacen? ¿Hasta qué punto? ¿Llegaron también a estar encerrados como la familia de Vallecas en su propio salón? Pues llegaron a hacer vigilias también nocturnas y hasta un momento en que llegan a pedir ayuda a la iglesia. Allí piden que por favor un cura acuda a la casa a hacer un exorcismo y es entonces cuando el padre McKenna acude allí, lleva a cabo 2 exorcismos, pasa varios días en la casa, ofrece incluso 50 misas por la casa y por esa familia, y curiosamente delante del sacerdote tampoco ocurre nada, pero una vez que éste se marchaba de casa, la familia aseguraba que los fenómenos parecían volverse mucho más violentos. Y ocurre, Iker, después de esos 2 exorcismos, otra noche en la que Janet estaba sola en casa, a finales de 1986, ella acude a la cocina para hacerse la cena. De repente las luces empiezan a fallar y nota a sus espaldas como esa sensación de que alguien está mirándola fijamente. Cuando Janet se da la vuelta, ve como un extraño humo, una especie de figura que se está formando delante de ella misma, y allí aparece una figura que también te sonará, 2 metros de altura, completamente espigada, oscura y que parecía no tener rostro. Simplemente se limitaba a mirarla fijamente. Aquella figura que se materializó delante de ella le causó tal pavor que ella se marchó de allí corriendo, y para no aumentar ese temor que había en la casa y esa tensión que aumentaba con el paso de los días, decidió callarse esa experiencia. Y fíjate, unos días después, la madre de Jack Smurl aseguró haber visto exactamente la misma figura rondando cerca de su habitación cuando ella no sabía nada de la experiencia de Janet. Y después, al parecer, en una situación insostenible, Javier, esta familia pasa de esa especie de colaboración con la Iglesia o a nivel de exorcismos, que no les es muy fructífera, que no resuelve el misterio, los fenómenos siguen, y conectan con unos parapsicólogos, una pareja, que han aparecido ya en algunos de los grandes clásicos de los 70 y 80 en las casas encantadas americanas. Sí, contactan con Ed y Lorraine Warren, que son precisamente la pareja que había investigado también en el caso de Amityville y que lo haría años después en el de Connecticut. Y si quieres, Iker, vamos a escuchar cómo en la película aparecía este primer contacto con la pareja de investigadores. Señor Warren. Ed, llámame Ed. ¿Qué deseas? ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con sus espíritus? Eso lo hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué? Tenemos uno. Es decir, un espíritu. ¿Por qué piensas eso? Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados. Y nadie nos cree. Yo creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Se ha materializado? ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho. La pareja de los Warren, los investigadores, pasaron varios días en la casa y, curiosamente, grabaron absolutamente todas las pruebas y experiencias que llevaron a cabo allí y obtuvieron una serie de resultados que, cuanto menos, son curiosos. Ellos llegaron a decir que en la casa habitaba un demonio y 3 espíritus. Decían que uno de los espíritus era un suicida que había fallecido en la casa antes de que ellos llegaran. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones los Warren, Javi?
Pues todo ello a base de sesiones de espiritismo, de sesiones de Ouija y de otra serie de pruebas que ellos, como digo, grabaron absolutamente todas y cada una de ellas. Vamos a escuchar, si quieres, unos segundos de una de ellas y te cuento qué es lo que estamos viendo. Pero esto es una grabación, lo que vas a poner el audio de una grabación original de los Warren. Eso es una grabación absolutamente real, un documento, podemos decir, prácticamente histórico y muy desconocido en cuanto a lo paranormal, porque es la grabación de un fenómeno paranormal en una casa mítica del misterio en el año 86. What you can see is the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Lo que estamos viendo, Iker, o escuchando ahora mismo, pero bueno, nosotros podemos verlo, son las imágenes de una niña, la pequeña de las hermanas gemelas de los Smurl, haciendo los deberes en la cocina, en la mesa de la cocina. Ella está sentada en una banqueta y de repente ese taburete se desliza hacia atrás de forma brusca y como por unas manos invisibles. La madre vuelve a poner la silla en su sitio mientras la pequeña sigue trabajando y una vez más, Iker, la silla vuelve a ser desplazada con fuerza hacia atrás. De alguna forma, Javier, estábamos viendo lo que luego, o lo que había llevado antes, unos años antes, Spielberg magistralmente produciendo en Poltergeist, produciendo la película, ese movimiento de sillas exagerado por el cine, pero que al parecer estaba ocurriendo. Los Warren siguen ahí, siguen investigando, siguen grabando. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Llegaron a atrapar visualmente alguna de esas figuras? Pues no llegó a materializarse nada delante de esas cámaras, salvo por esta serie de de pequeñas pesquisas que consiguieron grabar. Efectivamente, además, en las grabaciones podemos ver un punto de vista en el que se ve la silla completamente, no se aprecia al menos ningún hilo ni ningún trucaje, y además llega un momento en que la silla llega a ponerse casi a dos patas y no se vuelca para nada. Grabaron otra serie de cosas como sonidos, golpes, también objetos que se movían solos. Las sesiones de espiritismo fueron grabadas absolutamente todas y la conclusión a la que ellos llegaron es esa, ¿no? Que la casa estaba habitada por un demonio y por 3 espíritus que habían vivido allí antes de que llegaran los Smurl y no pudieron hacer absolutamente nada por limpiar esa casa. De hecho, una vez más, y al igual que había ocurrido con el exorcista que había intentado ayudarles, pareció que el fenómeno volvía a empeorar aún más. ¿Y qué pasó, Javi? ¿Cuál es el final de esta historia? ¿Qué hizo esa familia? ¿Pudo mudarse? Pues al final llega el año 1989 y la familia estaba ya en un momento muy difícil porque además, a raíz de la publicación en todos los medios de comunicación de este caso, se crea un gran fenómeno social y llegan a ver la familia Smurl cuando estaban durante varias noches a través de las ventanas de su salón auténticas peregrinaciones de personas con velas alumbrando en procesión, caminando alrededor de la casa rezando, e incluso alguna mañana llegaron a encontrarse en el porche, en las escaleras del porche, velas negras y otro tipo de ofrendas que algunos personajes extraños ofrecían a ese demonio que los Warren decían que había habitado en esa casa. Finalmente, los Smurl consiguen un dinero, consiguen marcharse de esa casa presas del pánico y ya en un momento de crisis incluso de la propia pareja absoluta. Y ocurre algo muy curioso. Cuando llegan a la nueva casa hay una serie de fenómenos como esos sonidos, esas llamadas a alguno de los miembros de la familia que siguen reproduciéndose y ellos llegan a la conclusión de que han sido perseguidos por uno de esos espíritus que habitaban en la casa. Es decir, que finalmente ordenan otro exorcismo en la nueva casa y por suerte esta vez sí que parece tener efecto y pueden descansar tranquilos. Javi, empezábamos con una casa, con una imagen de una casa humilde, un dúplex, construida en 1882, que da origen a esta película de 1991, prácticamente 110 años después, The Haunted, y esa casa sigue en pie. Sí, la casa sigue en pie, además conserva su estructura exactamente igual. Ahí sigue esa casa con sus viejos tablones blancos, ya envejecidos por el paso del tiempo, por esas grandes capas de hormigón, por ese porche y esas escaleras también de madera ya envejecida. Y la casa sigue allí y también los vecinos, muchos de ellos que conocen la historia por su antigüedad en el vecindario, aún evitan pasar por ese lugar cuando tienen que acudir a algún sitio cercano. 15 años de fenomenología
para otros de histeria colectiva, investigación de la Iglesia y de parapsicólogos. Es el resumen de una película que en el fondo tampoco tuvo suerte comercial, como no tuvo suerte el caso en los primeros años, porque estaba a la sombra de ese coloso que es Amityville. Pero en el fondo es una familia que además verá su vida truncada completamente, con problemas internos entre los miembros, quizá motivados desde antes o alentados por esos fenómenos que raras veces se dejan atrapar y que parece que tuvieron sus batallas personales en los años 70 y 80 en muchas casas de Estados Unidos. ¿Cuántos casos que investigarían los Warren y otros investigadores en su tiempo habrán quedado sepultados definitivamente? Conocemos algunos. Yo recuerdo cuando Carmen sacó otro caso de los Warren impresionante, el de aquella familia que fue a vivir a lo que era una antigua funeraria y se encontraron los ataúdes y se encontraron el material forense y empezaron a pasar cosas. Era un caso terrorífico como pocos en Connecticut, creo. En fin, una casuística un poco olvidada y que el cine intentó resucitar, como hemos hecho esta noche con nuestro viejo celuloide, con la sección de basado en hechos reales. Javier, como siempre, gracias por la emisión de la película y hasta la próxima. Hasta la próxima, Iker.